Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Inconsigliere y gracias al favor de su atención. Les tenemos una sorpresa. Vamos a hablar de... Dos temas son interesantes. Uno, la Suprema Corte de Justicia dice se acabaron las amparitis, es decir, eso de que presenta un amparo contra una orden de aprehensión, etcétera, etcétera, en la materia penal. Ese es uno. El otro, el PAE, Procedimiento Administrativo de Ejecución. ¿Por qué? Tenemos una situación muy especial en donde estamos viendo que de manera muy desafortunada se está eludiendo de alguna manera o no se está queriendo resolver las controversias que se le plantean en su momento al Poder Judicial Federal relacionadas con el tema de un amparo. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencias que resultan en muchas ocasiones aplicables, no aplicables, y aún así las hacen valer. Y eso está obviamente votando asuntos para que ya no se puedan impugnar, salvo que haya alguien competente que pueda decir, mira, contra esto procede un recurso de revisión, procede un recurso de queja. ¿Por qué el argumento de la Corte en el sentido de que ya no se van a admitir? Pues entonces, ¿dónde está el derecho constitucional? ¿Dónde están los derechos humanos? Recordemos que hace mucho tiempo el tema de los amparos en contra de una orden de carácter penal en materia de aprehensiones se giraba de manera indiscriminada. Muchos agentes policiales traían unas órdenes precisamente de aprehensión, pero en blanco, eran cheques. ¿Por qué? Porque traían todos los fundamentos, firma de algún funcionario, y traía el nombre Pedro N. De ahí nacieron los famosos Ns. Y iba pasando una persona, me llamo Pedro, pues tú vas para adentro, porque aquí dice Pedro N y tú eres Pedro y vas para adentro. ¿Qué es lo que pasaba? Venían las extorsiones, los famosos secuestros, lo que ustedes gusten y manden. Eran abusos. ¿En qué se ha mejorado todo esto? ¿Ha sido gracias a la actual administración? Pues no. ¿Ha sido actual a la evolución prácticamente de que la gente ya conozca más? Pues sí. Y sobre todo el paliativo que hemos tenido a raíz de diversas intervenciones que sin querer México ha formado parte y que nosotros los mexicanos estamos desaprovechando, dentro de ellas precisamente el Pacto de San José en materia de derechos humanos, que hay que aprovecharlo de manera integral, toda la población, para poder exigir a los gobernantes buenos y malos que cumplan con sus obligaciones, si son malos que se vayan, si son buenos que se queden, pero no reelecciones, porque entonces vamos a tener ahí siempre a los que se sienten dioses, ¿no? De que yo sí tengo la razón. No. Queremos evolucionar, no involucionar. Un tema muy importante era, oye, creo que me andan buscando. Oye, creo, abogados o pseudoabogados que le decían a algún cliente, creo que te andan buscando, aguas. Y no es con charrasqueado. Vamos a presentar un juicio de amparo, te cuesta tanto, así, asado. Había que involucrar a todo tipo de autoridades, las cuales pueden emitir en un momento determinado una orden de aprehensión. Que estamos hablando de los juzgados penales a nivel local, estatal, y quizás en su momento pudieran ser hasta federales. Sobre esa base, pues serán 60, 70, 80, 100, no sé, X número de autoridades citadas como emisoras del acto, es decir, las que están emitiendo posiblemente el acto que yo estoy reclamando. Se les notifica a todas, al final de cuentas pues la mayoría o todas dicen, pues no. El acto que se me atribuye a mí, que es la emisión de una orden de aprehensión contra Pedro Pérez, pues no la tengo, no soy yo. Sobre esa situación había una saturación de trabajo, etcétera, pero era todo en la materia penal. Ahorita cuando dicen ya no se va a hacer, pues entonces, ¿qué voy a hacer para prevenir si tengo yo noticias de que alguien va en contra mía? ¿Cómo le van a hacer? Si el hecho de acudir al amparo es precisamente para obtener la protección federal, de decir, oye, creo que hay algo en mi contra y necesito que pues, me protejas. Y en un momento determinado, con tu protección, yo me voy por el procedimiento judicial sin ningún problema. Pero así a la de buenas, pues entonces quiere decir que la Corte está acotando ese derecho, porque si yo no sé qué autoridad es, ¿cómo le voy a atinar para poder pedir un amparo? ¿Eso qué quiere decir? Fuga de información. Voy a tener que ir y buscar la manera de obtener la información. Eso es lo que provoca ese tipo de decisiones. Ahí en ese momento, ¿qué es lo que está pasando? Corrupción.
¿Por qué? Porque voy a investigar por abajo del agua, por llamarlo de otra manera, cómo puedo tener la información que necesito para saber qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué quieren ejecutar una orden de aprehensión contra uno de mis clientes o contra mis clientes. Y sobre esa base ya pedir un amparo ya en concreto. Tenemos nosotros los medios publicitarios en donde desafortunadamente se sigue sin respetar el tema fundamental de la secrecía de todos los procesos en curso, en los que, por ley, todo lo que se ha publicado demerita la juridicidad de esos actos. Entonces, el hecho de que por populismo diga, tengo pruebas contra Pancho López y contra Federico Lizárraga, y etcétera. Qué bueno que los tengas. Pero miren, son estas, en ese momento perdieron valor jurídico. En ese momento, las filtraciones que tenemos policiales de actos en un momento determinado, eso demerita las pruebas. Las confesiones que hay de muchos malandros, delincuentes, que son confesos directamente en la vía publicitaria y jamás en la vía legal, es decir, estoy ahorita que me entrevistan los periodistas, no sé por qué, pero los periodistas me preguntan que por qué lo hice A, B, C, D. En ese momento esa confesión carece de cualquier valor jurídico, independientemente de que con la reforma penal en México la confesional ya dejó de ser la prueba reina, debido a que se obtenía por tortura en muchas ocasiones. Sobre esa base, ¿dónde vamos a quedar ahorita si hay una situación especial? ¿Se va a favorecer la corrupción o se va a favorecer la legalidad? ¿Qué es lo que se puede hacer? Por el otro tema, la cuestión del procedimiento administrativo de ejecución. Me voy a un amparo. Ahí sí es muy simple el poder obtener quién puede hacerlo. La cuestión es contribuciones federales, es el SAT, es el IMSS, es el Infonavit, es la Secretaría de Finanzas de mi estado o local. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo voy a manejarlo? Es decir, ¿para qué me quiero pelear? Es muy importante que siempre lo evalúen. No nada más que digan voy a pelearme y ya. O tengo un abogado que me las gana todas, etcétera. Pues sí te las gana todas, pero ¿a dónde vas a llegar? Recordemos que en muchas ocasiones en el proceso penal viejo, cuando salía alguien por caución o por alguna cuestión de dar un dinero de depósito al juzgado, llámenle como quieran llamarle, ya salía, pero no estaba sujeto a libertad, estaba sujeto a proceso. Entonces esta persona andaba festejando todo y de repente vas para adentro, mi rey. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente había obtenido la oportunidad de estar fuera mientras terminaba el proceso. Y eso en muchas ocasiones lo que se llamaba coyotes o pseudoabogados, lo explotaban para sacar dinero y evidentemente en detrimento de ¿quién? De los mismos clientes. Entonces es importante que nosotros cuidemos bien qué queremos hacer con un medio tan especial, tan supremo como el juicio de amparo, que también ha sido muy manoseado para las reformas legales y cada vez ha sido más oscurecido para poder hacerlo valer. Y sobre todo, insisto, hay muchos juzgados que no están respetando la situación fundamental de los derechos humanos y están cerrándose a cómo no llevar asuntos. Eso es algo muy peligroso. Como siempre, si llamé tu atención, por favor, ese pulgar arriba, esa suscripción, esa campanita, todo ese material y nos vemos en la siguiente.